Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hace algunas décadas atrás leí o escuché, no me acuerdo, una nota de alguien que escribió que vivía y predicaba el evangelio en una comunidad pagana llena de ídolos, y las personas que servían, que honraban a esos dioses, sabían dónde vivía su Dios. Ellos tenían dioses y esos dioses tenían una ubicación, una dirección. Bueno, y cuando él vino y presentó el evangelio y le preguntaron, ¿dónde vive tu Dios? Y dice que él no pudo decir mucho y se fue y reflexionó y oró acerca de la pregunta que le hicieron, porque ellos estaban acostumbrados a dar la dirección de su casa, de la casa del Dios. Y dice que él fue, vamos con Isaías de una vez, muchachos. Dice que Dios le dio este versículo para poder él entender y explicarle a la gente. Dice, porque así dijo el alto y sublime, aleluya, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiero decirte que Dios habita en la santidad. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios es santo, es santo, es santo. Usted lo puede ver en el capítulo 6, que no vamos a buscarlo, de Isaías, como cuando vio a la gloria de Dios, Isaías oyó que los seres vivientes decían santo, santo, santo. Era la invocación de un Dios santísimo, de un Dios que es puro, que es limpio. Y el tema de hoy tiene que ver con nuestra santidad. Podemos entender la santidad de Dios, pero queremos un poquito recordarle, porque todo lo que voy a predicar ya lo has escuchado, no hay nada nuevo, pero es bueno recordar. Lo primero que tenemos que entender es que la santidad, hermanos, es para los creyentes. Dios no habla santidad para el mundo, para los inconversos. La santidad es para los creyentes. Solo los que hemos sido declarados justos por los méritos de Cristo podemos decir que somos santos. Nosotros somos pecadores injustos, declarados somos injustos, declarados justos a los ojos de un Dios santo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo quiero que usted medite un momento acerca de eso, porque en esa cruz, en esa preciosa cruz, en ese sacrificio hecho por
Cristo derramando hasta la última gota de su sangre, ahí Él perdonó nuestros pecados, Él nos justificó, Él nos hizo nuevos. Ahí en esa cruz preciosa dice la palabra que por su sangre fuimos nosotros perdonados. En ese momento, hermanos, en el que usted pone toda su fe, toda su confianza, donde usted llega y se acoge a ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz, donde Él derrama su sangre por todos sus pecados, y usted acepta ese sacrificio para usted y el perdón que Dios te oferta. En ese momento, óigame que no he dicho que simplemente usted hizo una oración para aceptar a Jesús. No, es cuando usted entiende que en la obra del Calvario, en ese preciso momento donde Cristo derramó su sangre, donde estaba el Hijo de Dios padeciendo por sus pecados, Dios te otorgó, te da la oportunidad de recibir santidad, la santidad que Dios compró para ti. Voy a decirlo más claro, hermanos. En esa cruz preciosa, en esa cruz, en esa muerte, es donde Dios te declaró justo. ¿Y sabes qué es un justo? Uno que está sin pecado, uno que ha sido lavado, uno que ha sido regenerado, uno que ha sido nueva criatura, uno que ha recibido la naturaleza divina, justificados pues por la fe. Dice Pablo, nosotros tenemos paz para con Dios, nosotros fuimos justificados. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios tomó el pecado tuyo y lo puso sobre los hombros de Cristo, y Dios te imputó la santidad de Dios en tu vida, declarándote santo. Y yo le decía esta mañana a los que estuvieron en el culto de las 9, ¿cómo es que un Dios santo, puro, perfecto, un Dios grande, sublime, alto, que habita en la santidad, puede habitar en el corazón de un hombre pecador como nosotros? Porque, hermanos, aunque nosotros hayamos recibido a Cristo, aunque estamos nosotros llenos del Espíritu Santo, aunque nosotros ahora ya no le pertenecemos al mundo ni a Satanás, nosotros seguimos pecando. ¿Cómo un Dios santo puede convivir contigo? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo? Si Dios, cuando supo del primer pecado, a la primer pecado del hombre, Dios sacó a Adán y Eva del paraíso. Cuando Dios no tolera el pecado. Cuando Dios, cuando vio a su Hijo con sus espaldas cargando el pecado de todos nosotros, Dios se apartó de él. Cayeron sombras y oscuridad en aquel momento, porque Dios se apartó de su Hijo a causa del pecado. ¿Por qué no pasa eso con nosotros? Esto para nosotros es importante entenderlo. Cuando tú, y lo voy a explicar dentro de un momento, cuando tú recibes a Cristo y eres declarado justo porque el Padre te aplicó, te imputó la justicia, la santidad de Dios, y ahora eres un ser santo a los ojos de Dios, santo y puro a los ojos de Dios. Y Dios en su palabra advierte que nosotros, en primera de Juan, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Nosotros podemos ir al Padre, confesar nuestros pecados, y Él nos limpiará de toda maldad. Su espíritu, su paternidad no nos abandona. Eso es maravilloso, Señor.
déjeme decirle algo, por el amor de Dios, eso tiene que llevarnos a reflexionar, por eso es que los profetas en la antigüedad vieron lo que estaba destinado hacia nosotros, la iglesia, la gracia que había destinada hacia nosotros, inquirieron en estos tiempos, desearon ver lo que nosotros vemos, la gracia redentora, perdonadora, justificadora de Dios en gente que todavía peca. Wow, esto merece que nosotros saquemos el tiempo y meditemos. Merece que estemos conscientes de la salvación tan grande que Dios nos ha otorgado por amor a su Hijo. En la cruz, hermanos, en la cruz se rompió el poder del pecado, el dominio, la autoridad del pecado sobre su pueblo, sobre nosotros. Hermanos, el poder de la carne, que demanda de satisfacción, que quiere estar encima de Dios, por encima de su gobierno. Hermanos, Dios solo, por eso decimos, Dios solo salva pecadores. Wow, qué gran cosa, hermana. Eso lo hemos oído muchas veces. Déjeme decirle algo. Dios no salva religiosos. Dios salva gente que entiende que es pecadora, que tiene pecado en su vida, que su naturaleza pecaminosa lo inclina hacia el pecado. Dios no salva religiosos, no salva a aquellos que creen que no pecan, que no fallan. Porque si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Dice la palabra, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, y dice la palabra que como hijos obedientes, Pedro escribe sus 2 cartas monumentales. Es un hombre que ha madurado en la fe, que ha caminado con el Señor, que ha sufrido y que ha tenido un ministerio a toda la iglesia en Jerusalén y en las demás iglesias. Dice como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. Ojo, ahí está la clave. Este es el centro, este es el meollo de lo que vamos a leer. Como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El siguiente. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Volvamos al 16, mire esto. Sí, porque escrito estaba en Levítico, mis hermanos, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabe qué está diciendo la demanda de Dios en este versículo? Que esto estaba en el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. La demanda, ese imperativo, sed santos, esa orden, sed santos, sean santos, mi iglesia, sean santos. Eso es lo que Dios está pidiendo. Yo creo que es el peor pecado de la iglesia moderna, la falta de santidad, la santidad en todas las áreas. El pueblo de Dios se ha contaminado con el mundo, con la carne, con el pecado. Nos hemos contaminado. Hay que buscar de nuevo la santidad, porque nosotros le pertenecemos, fuimos comprados a precio de sangre por un Dios santo que demanda santidad de nosotros. Mire qué serio que es esto, demanda santidad en nosotros. La santidad no es, hermanos, la santidad del creyente no es un ciclo de actividades religiosas que se practican de forma rutinaria, sin discernir
hermanos. Vean qué cosa más seria. La santidad no es rutina, no son actividades religiosas. Porque hermanos, el venir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar, se puede hacer rutina de eso. Y dice que no disciernen que eso se trata de Dios y que Dios pide que vivamos para su gloria. ¿Sabe por qué Dios demanda santidad? Porque todo lo que Dios espera que su pueblo haga es para su gloria. Tú vives. No, hermanos, porque le tengo una noticia. Dios ve las intenciones del corazón. Hay cosas que la gente hace que en apariencia son buenas, pero Dios que pesa los corazones, Dios es el que pesa las intenciones de nuestro corazón. Podrías estar haciendo algo que no es malo en sí mismo, pero Dios no está recibiendo gloria de eso, porque las intenciones nuestras son torcidas. Tiene que ver también, porque cuando nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos la naturaleza nueva en nosotros habitando. Ya no vives para ti, vives para Cristo. Ya no vives lo que ahora vives en la carne, lo debes vivir, lo vivo, dice Pablo, en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe? La santidad no es un tema que a la gente le gusta que le prediquen. Nadie viene a felicitarme porque prediqué de la santidad. No me preocupa que no me feliciten. Pero yo le oro para que en esta mañana Dios abra tu entendimiento y toque tu corazón y descubras que nosotros necesitamos santidad, porque hay una demanda de dioses santos, porque yo soy santo y Dios no te mandó a imitar a tus pastores. No estoy diciendo que no haya que imitar o a copiar a tus hermanos, o el modelo a seguir eran los ancianos de la iglesia. No, Dios te mandó para que imitaras a Cristo, porque Él es el único santo, santo, santo. No vengas a la iglesia exaltando hombres, poniendo tu mirada en los hombres, en los líderes, en los obreros, en aquellos que predican. Por favor, la Biblia no te da permiso de eso. Necesitamos poner los ojos en el que realmente es santo, porque Él dice: yo soy santo, entonces ustedes tienen que ser santos. Porque si ustedes dicen que son mi pueblo, deben andar como yo anduve. Y dice que la santidad no es una lista de requisitos que tienes que cumplir. No, la santidad no es esa. El vocablo santidad está en la Biblia y lo sacaron del griego, que se traduce apartado, separado para Dios. Somos llamados fuimos llamados a salir del mundo con un propósito, para servir a Dios, no para la contaminación y el pecado. ¿Sabes qué es santidad entonces?
La santidad es esa obra que hace el Padre en cada uno de nosotros, conformándonos a la imagen, al carácter de Cristo a través de su Santo Espíritu. El Padre trabaja en ti. El Padre trabaja en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios nos moldea para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. El carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que el carácter de Cristo. Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo amado. Ese es el propósito de Dios para ti en la tierra. Si el propósito de Dios aquí en la tierra fuera solamente que seas salvo, en el momento en que fuiste salvo, podrías haber muerto. Pero Dios no te mató en ese momento ni te dio la muerte. Dios quiere que vivas, que cumplas el propósito. Que juntos como iglesia hagamos crecer el reino. Eso es lo que Dios quiere. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo, formando en cada uno de nosotros la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Tengo problemas, hermanos. Tengo serios problemas. Oigo pleitos entre iglesias, pleitos entre hermanos. En las redes sociales unos se levantan a criticar con nombre y apellido, otros pastores. Hermanos, muchas veces, claro que hay que denunciar lo que está abiertamente mal, pero nosotros estamos llamados a la unidad, a orar. Oh Dios, necesitamos tanta santidad en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros servicios. Necesitamos santidad. No, óigame, la santidad no es una opción más en el abanico de todas estas posibilidades tuyas. No, Señor, no, la santidad no es una opción más dentro de muchas. La santidad es la demanda de Dios. Sed santos porque yo soy santo. No hay opciones, hermanos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la sentencia bíblica. Sin santidad nadie verá al Señor, porque la voluntad, el deseo, el propósito de Dios es nuestra santificación. Y ahora nosotros tenemos que vivir en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de luchas. Voy a hacer un paréntesis que no lo hice en el culto primero. Hermanos, yo creo que la iglesia actual debería ya estar preparando a la gente para la persecución. Yo creo que ya llegó el tiempo, por las señales que vemos, por la descomposición y el poder que tiene el pecado en esta tierra, que ya llegó el tiempo de preparar al cuerpo de Cristo para sufrir la persecución. Y le digo algo, yo no sé hasta qué punto hay gente que todavía no se ha percibido de eso y cree que vive una vida cristiana de apariencias. Pero le tengo noticias: cuando seas perseguido, muerto, cuando seas despojado, ¿mantendrás tu fe? Creo que estamos durmiéndonos, hermanos. Creo que esa es una obra del enemigo en la iglesia. Están dormidos, estamos dormidos. Levántate tú que duermes. ¿Sabe por qué? Porque estamos asimilando tanto de la televisión, del cine, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Estamos afectados en nuestra mente y no sacamos tiempo para meditar en la profundidad de la palabra de Dios. Creo que lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios quiere, no es una opción. Para sus hijos es su forma de vivir. Yo hablaba de que hay una
una santidad posicional. Esa santidad que Cristo compró en la cruz del Calvario. Esa santidad que nos otorgó Dios, dándonos a nosotros la justicia, la perfección de Cristo, y poniendo Dios sobre las espaldas de nuestro Dios, nuestro pecado. Y ahí mismo nosotros fuimos justificados y sacados afuera y separados del mundo y de la contaminación del mundo. Ahí recibimos en ese mismo momento la santidad posicional. Pero hay una santidad que no es la posicional. Es la santidad que tenemos que vivir uno a uno, todos los días, cotidianamente, bajo ataque nuestra carne, bajo ataque nuestros deseos, bajo crisis. Es la santidad progresiva, la que experimentamos en nuestras vidas hasta el último minuto de nuestra existencia, hasta el último segundo. Hermanos, yo he estado en gente con paso de muerte, entregando su alma a Cristo, y las he visto pecar. Y las he visto pecar. Porque esa es nuestra naturaleza caída. Yo les contaba esta mañana a la gente que yo hace como 30 años llegó a mis manos, teníamos un estudio y una mujer me regaló un libro, o me prestó un libro de Jonathan Edwards. Yo no sabía quién era Jonathan Edwards, ni siquiera entendía quién era un puritano, no sabía que había existido en 1700 algo, y si yo lo hubiera sabido no lo leo, porque pienso, ¿qué me va a decir en 1700? Mejor leo algo del 2000 exacto, del presente. Pero ese hombre, hermanos, ese hombre, después de leer ese libro, me impactó tanto ese libro, que yo comencé a leer y investigué acerca de su vida, y investigué a su esposa también. Tuvo como 19 hijos, y en 1750 y algo, creo que fue uno de los creadores de Yale, de la Universidad Norteamericana, el más grande teólogo que Estados Unidos ha producido. Oraba 13 horas diarias. El hombre calificado como uno de los hombres más santos que ha habitado en Estados Unidos, con una claridad, con una profundidad en las escrituras. De 12 a 13 horas diarias estudiaba la palabra y oraba. Y ¿saben qué, hermanos? Me fui directo a la esposa, porque si yo quiero conocer a alguien, primero le pregunto a la esposa. Y dice la esposa que era difícil vivir con él. Y oraba 13 horas diarias. Yo pensé que andaba, ya volaba, que ya las alas no lo dejaban pegar el pie al suelo. La esposa dice que era difícil vivir con él. ¿Qué dirá tu esposa o tu esposo de ti? Que no oras 13 horas al día. Hermanos, la santidad, nuestra vida es un progreso continuo, un escalar a esa santidad a la que Dios apunta en nuestros corazones. La Biblia dice que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios pone el querer, Dios pone el hacer. Pero hay una oposición, hay 3 oposiciones. Yo tengo que decirlo, lo siento en mi alma tener que decirte eso, pero ya lo has experimentado. Hay quienes se oponen a tu santidad. Hay quienes luchan para sacarte del propósito de Dios en tu vida. Hay quienes luchan para que no cumplas con el propósito. Nada más triste en este mundo que ver a una persona que, habiendo sido salva, no cumplió con su propósito. Una vida desperdiciada, improductiva, porque no supo alinearse a la voluntad de Dios, porque no supo obedecer a la palabra de Dios, porque no se humilló para que Dios le tratara. ¿Conocen ustedes gente así? Gente que es rebelde aún a Dios abiertamente. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me mandas esto?
nuestros enemigos, de los más famosos. Vamos poniendo el próximo, muchachos. Nuestros enemigos, el más fuerte de todos, el más poderoso de todos, es tu carne. Lo siento, tengo que decirte, tu peor enemigo eres tú mismo. Es tú mismo. Dice Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas 5 del 16 al 17. Y busqué una versión que fuera tan clara, porque si yo tuviera que decirte que te olvidaste de todo lo que hoy prediqué, no se preocupe, yo no me enojo, pero hay algo que no quiero que usted olvide. No quiero que usted olvide. Guarde esto en su corazón. Esto le va a ayudar para su vida práctica de santidad. Dice, digo pues, anden por el Espíritu. Y ese anden, y no lo dije en el culto 9, es como si tuviera una viga aquí puesta y yo tuviera que caminar recto sobre esa viga marcada por Dios. Anden por el ¿Espíritu? ¿Notó usted que ese Espíritu está con mayúscula? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada la prédica de Jenny? Lo que mora en ustedes es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo de Dios también, porque el Espíritu Santo es Dios. Anden en el Espíritu. Wow, póngame atención. ¿Ven esto? Y no cumplirán los deseos de la carne. ¿Quieres triunfar sobre todo lo que se opone a tu santidad, que venga de ti, de tu interno, de tus obras, de lo que sale de ti? Anden en el Espíritu. Pero no es cualquier espíritu. Somos tan rápidos para leer, somos tan rápidos para pasar la hoja, corremos tan rápido en nuestras lecturas, pero no nos detenemos a pensar cómo anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu Santo. Tómese de la mano. El Espíritu Santo te va a guiar. Dice, porque el deseo de la carne, recuerda que ya hemos visto esto, ya lo hemos visto muchas veces. En septiembre del año 2021 se hizo una serie sobre este versículo. Dice, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. ¿La carne de quién? Tu carne. Ven en esa lucha. Usted está en guerra, mi hermano. Usted no tiene una guerra los fines de semana para venir a la iglesia. La guerra es todos los días, cada momento de tu vida. Hay una lucha en ti, no me lo quites. Hay una lucha, una batalla que batalla dentro de ti. Dice un pastor que yo admiro mucho, Miguel Núñez. Y tú eres el ring de esa batalla. En ti está esa batalla. En ti está esa batalla. Obedezco a la carne, obedezco al Espíritu. Doy lugar al Espíritu, doy lugar al pecado. Te tengo noticias. Tu carne te aparta de Dios. Tu carne desea irse por la rebeldía contra la palabra de Dios. Tu carne solo quiere ser complacida. Tu carne solo quiere y demanda que se le dé lugar por encima de Dios. Y eso está en ti. Y el Espíritu Santo en ti diciéndote: no hija, no hijo, no des lugar a esos pensamientos. Deja eso. Hoy en adentro tuyo, eso combate dentro de ti. Combate. Y esa guerra que hay contra el espíritu, contra la carne, es tu carne. La carne, vea, por aquí lo anoté al terminar.
Y decía, la carne nos educa, la carne nos entrena, la carne no se santifica, a la carne no se le predica, la carne se tiene que crucificar. Eso es lo que tenemos que hacer con la carne. Y dice que el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre sí, se oponen el uno al otro. Hay una batalla, dos están peleando en ti. Pero bendito sea el Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo de Dios en ti te empodera, te da autoridad y poder para vencer el pecado, la tentación de la carne. Y tú no tienes que caer rendida. Cuando no tenías a Cristo no podías decir no al pecado. Ahí ibas detrás del pecado, llevado como se lleva el ganado al matadero. Hoy que tienes a Cristo y el Espíritu Santo de Dios en ti está trabajando, Él te avisa, Él te ministra, Él te da palabra, Él te indica, Él lee la palabra y la palabra se abre. Él te ilumina la palabra, pone un foco, lámpara es a mis pies tu palabra, pone un foco en esa palabra para que tú venzas esa tentación. Ya no pecamos, sí, hermanos, pero no practicamos el pecado. No practicamos el pecado, porque si tú practicas el pecado te estás engañando, vives todavía en tinieblas. No me vengan a decir, yo lo dije esta mañana, me preocupa terriblemente una iglesia que no se santifica, que no confiesa su pecado y su necesidad a otros. La iglesia que tiene pecados ocultos, que vive una vida de religiosidad dentro de la iglesia y con sus hermanos, pero no vive eso en su casa o en su familia o en su lugar de trabajo. Me preocupa. Yo les contaba, como yo tengo tantos años de estar en esto, hace décadas, tal vez en los 80s, la década donde los televangelistas famosos, nosotros recibíamos, no teníamos internet todavía, no en mi casa, no sé si existía, pero no había tanta información, y ver los televangelistas era un deleite para nosotros los cristianos. Nos predicaban, nos enseñaban, hasta que un día amanecieron las noticias, nos levantamos y fuimos todos sorprendidos, sacudidos, esa es la palabra, fuimos sacudidos por el horror al ver a nuestro famoso televangelista siendo descubierto con mujeres, con drogas, en adulterio, en fornicación, en pornografía, porque el hombre confesó después de restaurarse durante años, nunca volvió a ser el mismo, pero Dios le permitió restaurarse y confesar delante de todos que él nunca había pedido ayuda con ese pecado, que él sí sabía lo que estaba operándose en la carne de él, las pasiones bajas, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pero nunca pidió ayuda, mantuvo su pecado oculto, hermanos. Cómo me preocupa aquellos hermanos que no han entendido. Yo le decía esta mañana, porque ahí las tenía a las intercesoras y las tengo por acá. Cuando yo necesito ser limpiada, confesar un pecado, yo corro donde están las intercesoras con mucho cuidado, con mucha prudencia, y yo confieso mi pecado delante de ellas, para que ellas oren por mí, para que me sostengan, para que no me juzgan, no me condenan, no me señalan, no andan hablando mal de mí. ¿Sabe qué? Yo necesito a quien darle cuenta muchas veces. A veces lo tengo que hacer con los pastores. Saco un ratito y hablo y les cuento y les digo cómo estoy pasando mis crisis. Pero cómo me preocupa un pueblo que no quiere confesar su pecado. Oh, es que tengo miedo. Oh, es que estoy siendo atormentado por crisis de ansiedad. Oh, es que estoy siendo atormentado por crisis de temor. Oh, y ahí dicen todo. Pero cuando uno va y uno los pone a reflexionar, caemos todos en cuenta que es pecado lo que está pasando, que hay un pecado debajo de eso. Pero no hemos buscado ayuda a tiempo.
No hemos confesado nuestro pecado, nos hemos ido debilitando y se nos ha endurecido el corazón. La carne, hermanos, la carne la heredamos de Adán y Eva. Desde ahí viene, la heredamos de nuestros padres. Es aquello que nos hace ser rebeldes contra Dios. Nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es a pecar. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Quiero que lo sepa. A veces usted no se da cuenta que está pecando. No es sino 4, 5, 6 días después, una semana, cuando el Espíritu Santo de Dios te dice: ya pasaste por el pecado y no te has arrepentido. Y viene el Espíritu Santo y te convence de ese pecado. Algo en ti comienza a sentir incomodidad. Algo en ti no está bien. Y comienzas a meterte en la presencia de Dios. Y Dios te convence. Esa amistad, esas conversaciones, ese estilo de vida, esa falta de perdón en tu corazón, eso no me agrada. Eso no es para mi gloria. Eso no me trae gloria y alabanza a mí. Mire, hermanos, viva con puertas abiertas. Yo trato de no ocultar nada, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si a algo le tengo miedo es caer en el poder de los pecados ocultos, cuando ya los pecados ya hacen que usted los calle, los guarde, los camufle. Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a juzgar? Hermanos, si yo tengo que venir aquí y pedir perdón y confesar mi pecado públicamente, no dude que lo voy a hacer, no por mí, por mi Señor. Es que tenemos que limpiarnos. La carne nos va a pelear la buena, la mala batalla. Nosotros necesitamos la ayuda divina en esas batallas. El Espíritu Santo de Dios, que hace morada en el corazón del cristiano, es el que nos empodera contra el pecado, el que nos da valor, el que nos llena de energía, de valor, de sabiduría, de arrepentimiento para confesar nuestros pecados y para librarnos de esos pecados. Siempre vamos a batallar con algo. Siempre vamos a tener lujuria, lascivia. A algunos no tienen eso, pero les gusta el alcohol. A otros les gusta el pecado sexual, las inmundicias sexuales. Hermano, usted me va a decir: oh, ya eso ya lo pasé. Gracias a Dios. Pero ¿qué hay con el enojo, con los celos, que son obras de la carne? ¿Qué hay con eso? ¿Estamos batallando contra eso? Estamos en una guerra permanente. Los deseos de la carne son contra los deseos de Dios. Es una lucha. Segundo de los enemigos. Segundo de los enemigos, el mundo, hermanos. Vamos al siguiente, 1 Juan 2:15. No améis al mundo. Oiga el Espíritu Santo de Dios hablando. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús oró en la oración en el Getsemaní con el Padre. Dijo en Juan 17: no, yo te ruego, no los quites del mundo, guárdalos del mundo. Guárdalos del mundo, porque el mundo es vanidad. El mundo está cargado de pecado. El mundo te atrapa, te engaña. Los reflectores, las luces, el dinero, el poder, el prestigio, todas esas cosas
Yo no estoy diciendo que no sobresalgas y que no trabajes con excelencia. Estoy diciendo que no te dejes atrapar por el amor a las cosas del mundo. El mundo, hermanos, está cargado. Ahora nuestros hermanos en la fe en todo el mundo salen a ver qué hace la Shakira, qué hace el artista, el deportista, por favor, hermanos. Cientos de miles de seguidores para vidas vacías, sin Cristo. Vidas que no traen gloria a Dios, que no temen a Dios, que enseñan que el pecado es hermoso y tiene clase social. El mundo, hermanos, la palabra de Dios dice que no podemos consumir todo lo que el mundo nos da. La droga, el alcohol, las películas, los horóscopos, la inmundicia que hay en todo eso. ¿No recuerdan aquel versículo que dice que si alguno está casado, viva como si no estuviera casado? No eche raíces en este mundo. Esta no es su patria. Usted va camino al cielo. Usted es peregrino y extranjero. No eche raíces aquí. No viva como si esto fuera lo último, como lo máximo, como si aquí se estuviera gozando todo lo que voy a gozar. No sea como los moradores de la tierra, de las cuales habla Apocalipsis. Que solo piensan en las cosas de aquí, de ahora, en enriquecerse, en ser lujosos, en ser hermosos, en ser prestigiosos, en ser millonarios, en ser... No podemos, hermanos, no podemos. Y el último de los enemigos es Satanás. Si el mundo, si la carne y el mundo son enemigos de tu santidad progresiva, te tengo noticias. Satanás, que significa adversario, ese es tu enemigo. Ese va a luchar, ese anda como león rugiente, viendo a quién se devora, viendo a quién destruye, viendo a quién afecta, a quién rompe y destruye. Satanás no anda como león rugiente viendo a ver si el mundo si ataca al mundo. Ese le pertenece, hermanos. Él no está en guerra con el mundo. Ese es su reino. Él está en guerra contra ti, contra mí, contra Cristo. Odia a Cristo. Satanás odia a Cristo. Él es enemigo de Cristo y por lo tanto nosotros somos enemigos de Él. Qué real es Satanás en la vida actual, hermanos. Usted abre la televisión y solo brujería, hechicería, conjuros. Usted mira los cómics de los niños y todo está lleno y plagado de cosas oscuras. Todo, hermanos, todo. Satanás ha ido tomando la moda, el fútbol. La gente ahora resuelve los problemas matándose, hiriéndose, destruyéndose. Detrás está Satanás, un mundo caído. Satanás le dice, en la Biblia le dicen el enemigo, se conoce como el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, el acusador de los hermanos. Satanás está interesado en pelear tu mente y el Espíritu de Dios está interesado en que tú le entregues la mente. Vean qué lucha tan escarnecida y tan fuerte, hermanos. Satanás está interesado en que le prestes, le cedas tu mente, tus pensamientos, y que guardes dolor, enojo, ira, celos, contienda, lujuria, avaricia, codicia en tu mente. Tu mente es el campo de batalla, Señor.
guárdanos, porque Satanás está ahí viendo a ver cómo te convence de que lo que él dice, lo que él pone es lo correcto. Hoy tenemos una iglesia, hermanos, en crisis. Perdónenme que se los diga, en crisis. Gente a favor de políticas que son absoluta, total y completamente antibíblicas y antivalores cristianos, y se dicen cristianos. Gente que se exhibe como con obras de la carne, que termina un programa y te bendicen, pero antes se exhibieron públicamente. ¿Qué es esto, hermanos? Está tan manoseado la palabra cristiano ahora. Está tan manoseado. Vamos a empezar, muchachos. Todo el mundo es cristiano. Está de moda. Lo que no están diciendo es que Dios no se puede engañar. Es que Dios está anhelando un pueblo que se levante a buscarlo. Él habita. La dirección de Dios es la santidad. Él habita en la santidad, en el humilde que confiesa su necesidad. Ahí donde estás, si quieres puedes inclinar tu cabeza y orar. Piensa cómo está tu vida de oración. ¿Qué estás permitiendo? ¿Cómo se está hablando? Voy a tomar y a retomar lo que Derek y Jenny dijeron las semanas antepasadas. ¿Está haciendo tu hogar un hogar de gloria para Dios? ¿Manejas el dinero para la gloria de Dios? ¿Te vistes para la gloria de Dios? ¿Ves la televisión para la gloria de Dios? Hace poco oí un chiste de alguien que dijo: pastor, pero si usted me quita la televisión porque todo está cargado de brujería, ¿qué voy a ver? Y el pastor le dijo: no solo de televisión vive el hombre. Por favor, hermanos, a santidad nos está llamando Dios. Tu Dios es santo. Tu Dios es santo. No puedes albergar en tu corazón avaricia, codicia. No puedes albergarte en tu corazón mezquindad. Comienza a orar. Comienza a orar ahí. Levanta tu corazón. No se preocupe mientras ellos cantan. Entrégale al Señor este tiempo. A mis compañeros de curso fundamentos les dije una vez que yo leí de un pastor del principio del siglo XIX que le dio un consejo a los pastores que él enseñaba, más jóvenes, y les dijo: prediquen como si fuera la última vez que Dios te va a dar oportunidad de predicar, y predica como si los que te estén escuchando nunca más volverán a tener la oportunidad de acercarse a Dios. De corazón se los digo. Yo no sé lo que Dios va a tener con nosotros, no sé cuánto Dios nos va a tener en este mundo, pero por favor, no nos hagamos hipócritas. No hagamos de esto una rutina. Les predico como si hoy yo no volvería a predicarles nunca. Y les predico como si ustedes nunca más pudieran estar expuestos al Evangelio. Es mi última oportunidad. A santidad nos ha llamado Dios. A lavar nuestras vestiduras.